Buen día, iglesia. Qué gusto nuevamente estar este domingo compartiendo con la familia, con los amigos que se unen a esta transmisión, en donde después de haber alabado al Señor, de decir cuán grandes son las obras de Él, poder también tener un tiempo en la meditación de la palabra de Dios para encontrar fortaleza, dirección a nuestra vida. Así que cordial bienvenida una vez más. Queremos en esta mañana de domingo, un domingo precioso que el Señor nos da, ya habíamos anunciado un poco el tema para esta mañana, así que pido a todos los matrimonios, los jóvenes también, porque lógicamente toman decisiones, es una decisión trascendental en la vida uno, con quién casarme, entonces también es un tema para los jóvenes. ¿Por qué? Porque vamos a tocar ciertos principios importantes que encontramos en la palabra de Dios. El tema de hoy es matrimonio y espiritualidad en cuarentena. Lo titulé así y a lo largo en el transcurso del mensaje nos vamos a dar cuenta del por qué el título así. Sobre todo en estos días en donde aprovecho la oportunidad de decir que estas fases de cuarentena inteligente nos tiene así expectantes, pero seguimos todavía en una cuarentena. Entonces es un tema que todo el mundo está en boca de todos y vamos a ver en esta mañana un poquito cómo aplicar eso al matrimonio y la vida espiritual. Así que queremos en esta mañana hablar al respecto. Estaba leyendo la historia de una mujer, una ama de casa en China, en una provincia de China. Dice que una mujer ama de casa de 30 años pasó casi 2 meses aislada, en cuarentena, con su esposo desempleado. Una situación que lo tomo como referencia porque probablemente es el caso de muchos. Y peleaban constantemente. La esposa hizo una lista de situaciones, ya que estaban todo el tiempo juntos, más de 2 meses. Llegó al punto de que el matrimonio se hizo insostenible. Y la esposa hizo una lista de las situaciones que justamente hicieron sostenible el matrimonio. Y incluyen, en primer aspecto, dice que hicieron que en su lista aparece el dinero. Una de las razones, muy poco, un esposo desempleado. Entonces, el primer factor que anotó fue el dinero. El segundo, tiempo frente a la televisión, demasiado. Y eso también seguramente es la realidad de muchos. Otro aspecto que anotó dice las tareas domésticas y el cuidado de los niños, no dividido por igual. Entonces eso, cuando están los chicos, cuando estamos todos ahí, parecía, bueno, ¿quién va a limpiar la casa? ¿Quién se va a encargar de esto? Y eso trajo un estrés en el matrimonio, en la familia. Entonces también otro aspecto que ella notó, dice, el hábito de su esposo. Empezó a tomar un hábito el esposo que las noches se pasaba jugando, dice. De repente con los hijos, después seguramente con el play ahí. Y en vez de estar invirtiendo tiempo en el matrimonio, se pasaban las noches jugando. Y eso también hizo de la situación insostenible. Y esta mujer de 30 años dijo, no aguanto más. Hemos acordado el divorcio y ahora estamos en busca de abogados. Esta es la situación y los informes de los medios en ciudades como China y en cualquier parte del mundo en esta pandemia mundial, en esta pandemia nos muestran que las separaciones de parejas aumentaron en el mes de marzo, según la información que tengo. Y los esposos empezaron después de la cuarentena a emerger problemas que volvieron insostenible la relación. También los incidentes de violencia doméstica se multiplicaron. Y uno empieza a analizar y decir, bueno, esta situación de personas que se aman, que se pactaron fidelidad el uno al otro, ahora están en situaciones difíciles. Y esto es a nivel internacional, buscando un poco de información. Después fui a ver un poco qué podemos encontrar en nuestro país. Y haciendo un resumen rápido, varias instituciones estatales informaron que durante la cuarentena dispuesta por el gobierno nacional hubo un aumento de los casos de violencia.
la mayoría de los cuales corresponden al tipo penal y que afecta principalmente a las mujeres. Así dice la información. El otro dato, el director del Hospital del Trauma informó que si bien disminuyó la cantidad de accidentes, de traumas por accidentes de tránsito, ¿qué aumentó? Aumentó en alrededor, dice la información, del 10% la cantidad de atenciones por violencia intrafamiliar, aquí en Paraguay. La directora de Relaciones Públicas de la Policía Nacional informó a fines del mes de marzo, estamos en junio, en marzo, cuando empezábamos la cuarentena, se produjo un aumento del más del 10% en las llamadas al sistema 911 por casos de violencia intrafamiliar. La Fiscalía General del Estado también reportó un aumento de los casos o las causas de violencia intrafamiliar. Por su parte, el Ministerio de Salud Pública dice que hubo un promedio de 80 casos nuevos por día, 118 casos de violencia desde el 12 al 27 de marzo de este año en curso y 558 llamadas en el periodo del 1 al 29 de marzo, llamadas justamente que tienen que ver por el hecho de violencia intrafamiliar. No sé si creo que nos pinta muy claro el panorama de todo lo que nos trajo este tema, este nuevo escenario que se llama cuarentena, que nos cambió la vida, sí nos cambió la vida en el ámbito familiar, en el ámbito laboral y en el ámbito eclesial también. Por eso hoy estamos de este medio, pero mirando un poquito aquí el concepto cuarentena, estaba viendo un poquito el significado de cuarentena y dice, es un periodo en el que se procura el aislamiento de personas que podrían haber contraído una enfermedad, pero aún no manifiestan síntomas. Tengan en cuenta la palabra aislamiento. Es un periodo que se procura un aislamiento de personas que podrían haber contraído una enfermedad. Y ahí empezamos un poquito a ver que el gobierno nos obligó a encerrarnos, a aislarnos, es decir, a una cuarentena, ¿sí? Nos obligó y estamos ya, por eso dije al inicio, entrando en fases de recuperación, pero el mes de marzo, usted va a estar de acuerdo conmigo que fue una situación difícil, a todos nos movió la estantería. Y a nivel matrimonial, a nivel familiar, muchos de nosotros, y aquí quiero que puedas prestar mucha atención, muchos de nosotros hemos metido al matrimonio y la vida espiritual en cuarentena. Por eso utilizo la definición de cuarentena, aislamiento, un periodo de aislamiento. El gobierno nos encerró a nosotros y muchos de nosotros hemos encerrado también al matrimonio y la vida espiritual en este tiempo. La importancia, dicen los médicos, de realizar el test a tiempo para una correcta y eficaz medicación. Y usando ese mismo ejemplo, lo que dicen ellos de hacernos el test, no podremos nosotros enfrentar correctamente y tampoco sacar algo bueno, como dice Romanos 8:28, en nuestro matrimonio y nuestra vida espiritual. Y es por eso que en esta mañana yo quiero animarte a evaluar tu vida espiritual, tu matrimonio, porque debemos partir de este principio. Este principio. No podremos tener un matrimonio feliz sin una vida espiritual equilibrada. Te podés olvidar de cualquier otra cosa en esta mañana, pero este principio es fundamental. Escucha bien. No vamos a poder tener un matrimonio feliz sin una vida espiritual equilibrada. Por eso el tema en esta mañana se titula así: matrimonio y espiritualidad en cuarentena. Van juntos matrimonio y espiritualidad. Entonces yo quiero darte algunos elementos, principios, y siempre en esta línea: matrimonio, vida espiritual. Matrimonio y vida espiritual, porque no va a funcionar una sin la otra. Entonces te voy a dar algunos principios que puedan ayudar a tu matrimonio, pero ¿en qué va a estar fundamentado?
fundamentado, esto va a estar en la palabra de Dios. Así que quiero que tomes nota, si estás con tu esposo, con tu esposa, para que luego después lo puedan seguir charlando en su matrimonio. Para ello nosotros debemos, son 5 principios. 5 principios. El primero, ahí va, anota. Poner a Dios en primer lugar. Poner a Dios primero. Querido amigo, amiga, hermano, poner a Dios en primer lugar es algo principal y es impostergable. Impostergable. Nosotros no podemos seguir postergando y poniendo a Dios en segundo, en el mejor de los casos, en segundo lugar o en tercero. Dios tiene que ser lo primero en el matrimonio. Lo tenés que hacer para mantener tu matrimonio fuerte y seguro. En este tiempo de cuarentena, de aislamiento, eso es lo que reflejó justamente, que hay bases que no están bien, que hay cosas que en tu matrimonio no están bien. Entonces, el principio espiritual nos va a ayudar a entender que Dios tiene que ocupar el primer lugar. Esta disciplina no solo va a ayudarte a tu matrimonio a mantener un camino correcto, sino que también te va a ayudar a crecer. Les va a ayudar a crecer a ustedes como personas, como pareja y también cerca de Dios, es decir, la comunión con Él. Siempre decimos, me ha tocado muchas veces predicar o en los casamientos decir cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Y los esposos cuando se casan, con gusto pero ese cordón con el tiempo aún debe permanecer firme. Pasa el tiempo y parece que ese cordón ya no es tanto de 3 dobleces. Yo necesito recordarte en esta mañana, querido esposo, esposa, que debes reconocer, como dice el libro de Proverbios, a Dios en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Debemos reconocer en nuestro matrimonio a Dios como primero. Quiero preguntarte si en tu matrimonio, ¿cómo estás cultivando eso que Dios es primero? Vos me podés decir, sí, yo le reconozco a Dios en mi matrimonio, pero eso en la práctica se tiene que reflejar. Te pregunto, ¿oran juntos? ¿Leen juntos la palabra de Dios? ¿Sirven juntos? Así como el test de COVID nos ayuda un poco a ver si así también hoy nosotros estamos testeando nuestro matrimonio y el primer punto que tenemos que analizar es si realmente en tu matrimonio Dios es lo primero. El principio espiritual ahora te voy a dar. No vamos a poder aprender y discernir lo que pasa en casa. Escucha bien. No vamos a poder nosotros aprender y discernir lo que pasa en casa sin la ayuda del Espíritu Santo. Sin la ayuda del Espíritu Santo. Entonces es necesario que en nuestras vidas Dios sea lo primero, lo fundamental. Todo lo demás puede y debe esperar. Nosotros a veces hacemos al revés. Totalmente al revés. Entonces, Mateo 6:33 nos exhorta, nos desafía, busquen a Dios, las cosas de Dios, el reino de Dios, su justicia, por encima de todo lo demás, dice, y Él les dará todo lo que necesiten. Ese principio espiritual es necesario que lo consideres en esta mañana. ¿Es Dios lo primero? ¿Lo fundamental en tu matrimonio? Entonces, ese es el primer principio espiritual que debes tener en cuenta. Segundo, poner al cónyuge por delante. Este es un principio muy interesante también. Independientemente de cómo sea tu relación, nunca debes tomar ventaja sobre el otro para tu propio beneficio. Y esto es muy importante en el matrimonio. Cuando empezamos, y los que tienen años en el matrimonio, sabemos que los primeros años esto mayormente es así. Cuando estamos ahí, somos caballerosos o somos, sí, sale de por sí. Pero al pasar el tiempo parece que vamos descuidando esos aspectos y ya no es ella o él, sino qué ventaja yo voy a sacar de la relación. ¿Qué ventaja puedo sacar de esta situación? Poner al cónyuge por delante. Si sos esposa, a tu esposo. Si sos querido esposo, a tu esposa. Empezá cada día preguntándote qué podés hacer para mejorar
la relación matrimonial. ¿Qué es lo que mayormente ocurre? A ver qué va a hacer ella, a ver qué va a hacer él. Y empezamos a poner la regla, la vara o medir qué hace el otro. Pero el principio que vamos a ver aquí en la palabra de Dios nos desafía que nosotros, el esposo tiene que tener esta actitud. Preguntar cada mañana cuando nos levantamos ahí, ¿sí? ¿Qué yo puedo hacer para mejorar mi relación matrimonial? Y no esperar que el otro haga, que el cónyuge lo haga. Toma el primer paso y no te conformes con lo que ya has dado, has entregado, porque estoy seguro que podés seguir dando y podés seguir haciéndolo más y mejor. Entonces, este es un principio muy importante y es necesario que en este tiempo lo recordemos como pacto que hiciste de ser fiel, de amar hasta el final. Entonces, tenés que recordar este principio. No es qué ventaja voy a conseguir, no es decir, no, que ella lo haga primero, que él lo haga primero. Si él no hace, yo tampoco lo voy a hacer. Mayormente juzgamos así, mayormente actuamos así. Pero la palabra del Señor nos desafía. Y aquí va el principio espiritual. Mateo 20, 26 al 28 dice, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Espera, usted me dice, pero déjame terminar el texto, el versículo, porque aquí viene la parte importante. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¡Wow! Este es el principio espiritual de este punto número 2. Cuando nosotros servimos, cuando vos servís a tu cónyuge, no debes mirarlo si se merece o no. Porque esa es mayormente la forma de pensar del ser humano. Nosotros decimos, no me hizo mucho daño, me hizo esto y aquello, no se merece. ¿Cuántas veces, cuántos episodios habrás pasado? Igual que yo. Pero aquí la palabra del Señor nos muestra el parámetro, el cual debe ser nuestro ejemplo a seguir. Y ni vos ni yo merecíamos. Nosotros merecíamos, mejor dicho, la condenación. Pero Dios no miró la cantidad de veces que nos equivocamos o el peso de nuestros pecados. ¿Qué hizo Él? Vino para servir, el Hijo de Dios. Y dar, dice, su vida. Y dio su vida porque por amor a nosotros, por amor a vos, por amor a mí. Y esa palabra dice así como, ¿cuál es? Así como el Hijo. Ahí nos pone el parámetro, ahí nos pone a todos cuál va a ser la línea, cuál va a ser la vara a la cual nosotros tenemos que alcanzar. Es al Hijo de Dios, que siendo Dios no vino para que le sirvan el Creador del cielo, la tierra y el universo, sino vino para servir. Y ahí tenemos muchos episodios de cómo Jesús nos enseñó. Y el clímax de ese servicio fue la cruz del Calvario, porque ahí dio su vida en rescate por muchos, por amor. Entonces, cuando haces algo desde lo pequeño hasta lo más, aquello que te cuesta, pensar en esto, tampoco nosotros merecíamos el perdón, pero Dios te amó tanto. Entonces también nosotros tenemos que no estar mirando, ¿sí?, o viendo si se merece o no, preguntándonos, sino nuestra motivación debe ser que alguien me amó, alguien se sacrificó, alguien me sirvió a mí por amor. De esa misma manera yo debo ser con mi prójimo. ¿Quién es tu prójimo? ¿Quién es tu más cercano? Tu cónyuge. Tercero, seguimos avanzando, espero que estés tomando nota. Y este es bien clásico de clásicos de los matrimonios. El tercer principio dice no dormir enojados. Sí, no dormir enojados. Me acuerdo de del pastor Miguel Gil que decía, comí lomito, decía, ¿se acuerdan? El lomo con lomo. ¿Cuántas veces en el matrimonio uno duerme enojado? Pero este principio dice, no importa qué tan enojado, qué tanto frustrado, rabiado estén.
Siempre deben procurar hacer las paces, llegar a un acuerdo. Y muchas veces también ocurre que se puede dar por lo menos una tregua. Es decir, hablamos, llegamos y este es el punto, quizás no se llega a una conclusión, pero hay una tregua y uno puede ir a la cama a descansar sin ese enojo, esa rabia. ¿Y por qué la palabra? Un poquito más adelante, este pasaje muy conocido nos habla justamente que no hay que prolongar el enojo. Pero permíteme decirte que no tienen que permitir ir a la cama, dormir por separado, peor todavía. ¿Cuántas historias hay que de repente uno inclusive duerme fuera de la casa? Y no haber extendido el perdón o no haber pedido disculpas. Y aquí la cuestión no es que estemos analizando, porque cada uno tendrá una situación en particular, pero el principio es esto. Y aquí viene el principio espiritual, Efesios 4:26. No pequen al dejar que el enojo los controle. Habla sobre pecado. ¿Qué es pecado? Errar el blanco. Y erramos el blanco cuando no asumimos la postura correcta que la palabra nos enseña. ¿Y qué nos enseña la palabra? Dice, no permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Efesios 4:26. ¿Por qué? Porque cuanto más dejas crecer el enojo, la rabia, más amarga se hará. Cuanto más tiempo dejas sin solucionar, las distancias se van alejando, cada vez es más pronunciada. Si no hemos tenido razón, tenemos que pedirle a Dios que nos dé la gracia de reconocer, y aunque hayamos tenido razón, también debemos pedirle a Dios que nos dé la gracia que nos permita dar el primer paso para remediar las cosas. Es muy común. Todos hemos dicho, yo no tuve la culpa o yo no he hecho nada. Pero aquí el principio dice, no tienen que posponer eso. No tienen que dejar que el enojo, que la ira los separe cada vez más. Cada vez que se alejan va a ser más difícil. Me encantó una frase que dice, es sabio dirigir el enojo hacia los problemas, no hacia la gente, para concentrar tus energías en respuestas, no en excusas. ¡Qué gran verdad! ¡Qué gran verdad! Porque siempre cuando en el matrimonio ocurren de repente situaciones, nosotros automáticamente vamos a atacar a la persona. Automáticamente. Criticamos y toda la fuerza va por la persona. Hay que saber dirigir el enojo. Hay que atacar el problema y no la persona. Hay que bajar al diálogo en decir, vamos a ver cuál es el problema, y si este es el problema, ataquemos el problema, no la persona. Y por eso me encantó esta frase, dice, para concentrar tus energías en respuestas. Es decir, nosotros tenemos que ser rápidos en buscar soluciones, respuestas a ese problema. Pero nosotros vamos a atacar a la persona y eso desgasta nuestra energía. Porque nos desgasta por las respuestas, o a veces no hay respuestas, o a veces ya el enojo ha subido tanto que las palabras ya son ásperas y va subiendo el tenor, la temperatura, como se dice, y es difícil cuando se llega a ese punto, es muy difícil. Entonces, este es el principio, hermanos, de Efesios 4:26. No den mucho tiempo, y no pequen al dejar que el enojo los controle. Es un pecado. Cuando nos controla el enojo, soltamos la lengua, a veces inclusive. Por eso estos índices de violencia tienen que hacernos pensar, reflexionar, que justamente muchas personas se dejan controlar por el enojo y pecan. Muy bien, vamos al cuarto principio. Siempre dispuestos a perdonar. El cuarto principio. Siempre estén dispuestos a perdonar. Y aquí cada uno de estos puntos yo me
Quisiera hablar más extendidamente, pero quiero dejar en tu corazón para que el mismo Espíritu pueda hacerte reflexionar en esta mañana. Pero el cuarto principio habla que siempre tenemos que estar dispuestos a perdonar. ¿Quién te perdonó de todos tus pecados? ¿Quién está dispuesto? Que dices que esa misericordia del Señor se renueva cada mañana. Perdonamos porque Jesús nos perdonó primero. Tiene mucho que ver con el punto anterior. Con el fin de tener un matrimonio que perdure. El perdón y la gracia es algo que debe estar constantemente en tu matrimonio. El perdón y la gracia. ¿La gracia qué es? El regalo, el favor inmerecido. ¿Quién te dio un regalo inmerecido? Por ejemplo, de la salvación. Cristo. Por eso menciono y digo, perdonamos o debemos perdonar porque Jesús te perdonó primero. Vos y yo estábamos liquidados. Pero la gracia y el perdón de Dios nos salvó y nos llevó a una nueva posición. Entonces, en tu matrimonio, para que tu matrimonio siga creciendo, para que tu matrimonio perdure, para que sigas trabajando por tu matrimonio, porque es algo que lo hacemos todos los días. No existe matrimonio perfecto. Todos estamos en ese proceso de ir aprendiendo. Y en ese aprender, querido hermano, hermana, tenemos que aprender el perdón y soltar la gracia. No vayan a traer a tu memoria siempre los errores del pasado que de repente se pudo haber cometido. No tengas una lista, ¿sí?, bien guardadita todos los errores, y cuando vienen los problemas sacamos del cajón y decimos, ves, yo te dije luego, y empezamos a usar eso como un argumento en contra del otro. Debemos perdonar, debemos decidir dejar atrás el pasado, al pasado pisado, dice, ¿verdad? Entonces, de igual manera, es una cuestión de decisión. Por eso digo que es decidir. Porque si yo tengo que decidir todos los días avanzar en tal sentido y no tener un registro de ofensas y constantemente estar pensando que en el cajón, en algún lugar yo tengo luego mi lista, con el cual es como una espada después. Tenemos que estar dispuestos a perdonar. Y una de las cuestiones del perdón, una de sus aristas justamente es dejar atrás el pasado. El principio espiritual, ahora te comparto, Colosenses 3:13. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Colosenses 3:13. Fíjense, mira, ten en cuenta esto, ser comprensivos con las faltas de los demás. ¿Eso qué quiere decir? Que ya habitan de boyo. Que como seres humanos somos falibles. Que en la relación muchas veces nos equivocamos. Pero debemos ser comprensivos, dice. Y la comprensión pues te lleva a perdonar. La comprensión te lleva muchas veces a ponerte en el lugar de la otra persona. Y a ofrecer perdón y a perdonar. Y eso la palabra nos dice. Y dice, recuerden, miren lo que dice Pablo. Nos tiene una advertencia, nos pone un cartelito ahí que nos dice, recuerden, ¿qué cosa? El Señor les perdonó a ustedes, el Señor te perdonó a vos, así que vos tenés que perdonar a otros. Y wow, no debe ser algo que nos desanime, al contrario, tiene que ser un aliento para vos en esta mañana, que así como Dios te liberó, así como Dios te perdonó, como extendió su brazo y te levantó y te perdonó, así mismo también vos tenés que ser con tu prójimo. Repito, ¿quién es tu prójimo? Es el más cercano, tu cónyuge. Recordá lo que este principio espiritual, Colosenses 3:13. Y el último es, el quinto, admitir los fracasos. Qué importante es. Y en el tiempo donde vivimos, al fracaso se lo ve así como algo muy malo. Pero se puede hablar mucho porque de los fracasos uno siempre aprende.
No tienes que, en el matrimonio no tenemos que tener ese miedo en admitir nuestros fracasos, en ser transparente, en ser tal cual somos. No que el cónyuge tenga que limitarnos. Qué lindo es cuando en el matrimonio nosotros podemos ser transparentes y decir, esto estoy pensando, esto estoy sintiendo, estos son mis fracasos. El de ser abiertos sobre nuestras inseguridades. ¿Para qué? Para que el cónyuge pueda brindarnos ayuda, para que el cónyuge pueda brindarnos su apoyo para superar eso. Y para eso Dios creó esta institución divina, no para que seamos perfectos, sino para que aprendamos. Si el uno cayere, ¿qué va a ocurrirse? El otro lo va a levantar. Y eso tiene que hacer el matrimonio. Yo no puedo vivir limitado, yo tengo que ser honesto, tengo que ser transparente y mi cónyuge me tiene que ayudar a superar aquellas áreas. No hay mejor lugar que el matrimonio para aprender de nuestros errores. Cuando uno sale de su familia, ¿verdad?, y se casa, vienen dos de familias diferentes y forman una nueva. Y en esa nueva tienen que crear sus nuevos fundamentos de vida, de familia. Entonces el matrimonio tiene que ser un lugar donde ese matrimonio pueda de estos errores aprender y seguir adelante. El matrimonio debe ser un espacio, diría yo, terapéutico para que el esposo y la esposa puedan ser escuchados y escuchar. Recibir contención y apoyo para superar las adversidades. ¿Dónde sino el matrimonio para aprender esto? Por eso es que Satanás ataca al matrimonio, porque sabe dónde fundir la vida de una persona, porque sabe que el matrimonio es una institución divina y que cuando los esposos están teniendo en cuenta el primer principio que te dije, va a salir adelante y ese proceso Dios va a estar y Dios le va a ayudar para que ese sea un espacio donde el esposo y la esposa puedan ayudarse mutuamente. No es una competencia, siempre digo esto a los matrimonios, no es quién más, quién menos, no es una competencia, nos compenetramos. Yo carezco de algunas cosas y mi esposa la tiene, mi esposa carece de algunas cosas que yo tengo y nos complementamos y eso hace que la vida sea feliz, que la vida sea llevadera en el matrimonio. Entonces produce nuestro Dios el propósito por el cual ha creado el matrimonio. Pero quiero resaltar, subrayar este principio muy importante en tu vida. Es un lugar, el matrimonio, donde el esposo y la esposa es un lugar terapéutico, donde podemos, ¿sí? A veces hay gente que gasta un dineral para que alguien vaya a escucharle. El matrimonio tiene que ser el esposo. La esposa debe ser el primer agente en el cual escuchar y recibir contención y apoyo para superar las adversidades. El principio espiritual te comparto. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Dónde? Sino el matrimonio donde podamos confesar. ¿Dónde sino el matrimonio donde podamos decir cómo estoy y poder recibir contención, ayuda? Ese es un lugar especial, el matrimonio, un lugar donde podemos admitir nuestros fracasos, pero nos ayudan a superarlas a través de ello. Quiero concluir en esta mañana con esta frase. ¿Y por qué menciono todos estos? Que a lo mejor mucha gente lo escuchó, lo sabe. Quizás me dijiste, no, pero mi matrimonio ya no tiene solución. Y mucha gente en este tiempo de cuarentena ha sufrido en su matrimonio o está sufriendo. Ha tenido experiencias difíciles en este tiempo de cuarentena. No importan las razones, pero está pasando por una crisis. Escucha bien lo que te voy a decir. Si tu vida espiritual está en cuarentena, tu matrimonio
está en la misma condición. Si tu matrimonio si tu vida espiritual está en cuarentena, es decir, ¿qué dijimos? Aislado, lejos de Dios, separado de Dios o enfriado, entonces tu matrimonio está en la misma condición, en la misma condición. Por eso quise compartir con ustedes esta mañana este tema muy importante. Cuando mucha gente busca ayuda, busca consejería, nosotros necesitamos ver ¿quién creó el matrimonio? ¿Quién la instituyó? ¿Quién conoce el matrimonio? Dios. Es como cuando compro un electrodoméstico y voy al manual, y el manual del matrimonio lo encontramos en la palabra, y el que instituyó la palabra, que la inspiró, fue Dios. Entonces, quiero repetir este concepto que me gustó mucho. Si tu vida espiritual está en este tiempo en cuarentena, aislado, así más o menos, y vos sabés bien tu situación espiritual, que no está de la mejor en este tiempo. Entonces mira tu matrimonio y vas a darte cuenta que está en la misma situación, la condición, la misma que es espiritual. Entonces hoy tenés que hacer una profunda revisión. Puede que el problema no esté en tu cónyuge. El problema está en que han descuidado su relación con Dios. Por eso mencioné hace rato, no ataquemos a la persona, ataquemos el problema. ¿Y cuál es el mayor problema que tenemos? Es que queremos solucionar las cosas a nuestra manera. Por un lado el esposo, allá la esposa por el otro lado, cada uno con su razón, y van chocando. Pero el problema no es tus fundamentos, tus razones. El problema de ustedes es que han dejado de orar juntos. El problema es que no comparten juntos la palabra del Señor. El problema es que han dejado a Dios fuera de la casa y en la sala están peleando. No. Deben colocar el fundamento principal en el matrimonio, al creador de esa institución que es divina, a Dios como piedra principal del matrimonio. Necesito hacerte recordar, necesito en esta mañana decirte este mensaje de parte de Dios para tu vida y tu matrimonio. Entonces, quiero hacerte esta pregunta en la mañana de hoy. ¿Querés que tu relación matrimonial mejore? En este tiempo de cuarentena, ¿tu vida espiritual está en la misma condición? ¿Querés que esa relación mejore cada día? ¿Querés ir pasando de fase? Entonces, Cristo debe ser el centro. Cristo debe ser el centro de tu vida, de tu matrimonio. Y en esta mañana quiero ir terminando. Aquellas personas, ya sean hermanos de la IEC o personas que están viendo en vivo o que estás viendo, caíste de repente a este mensaje o entraste por curiosidad o quizás entraste para ver por el tema, para acusarle a tu cónyuge. A vos quiero decirte esta palabra. Si quieres mejorar tu relación matrimonial, si quieres que mejore cada día, entonces Cristo debe ser el centro. Para que Cristo sea el centro, tenés que invitarle a Él a tu vida. Para que Cristo sea el centro, no solamente tiene que ser una religión, sino tiene que ser partícipe en tu vida. Entonces yo te quiero invitar a que recibas a Cristo, que le invites, que realmente sea cordón de 3 dobleces en tu matrimonio, que Cristo sea la piedra principal en tu matrimonio. Para eso tienes que recibir a Cristo. Si tu situación de repente es decir, mire pastor, ya no tengo solución. Yo quiero decirte, dale una oportunidad a Cristo. Para que le des una oportunidad a Cristo tienes que recibirle en tu corazón. Él conoce tu situación y para Él no hay nada imposible. El primer paso que tienes que hacer es recibir a Cristo en tu corazón. Decirle, Señor, yo no quiero seguir más a mi manera. Quiero que tú tomes el control de mi vida y al tomar mi vida puedas ayudar a mi matrimonio.
Y te voy a guiar en una oración sencilla. Ahí en este momento no es la oración, no es que la oración sea mágica o mística, sino es tu corazón. Es la disposición que tenés de tu corazón de decirle realmente de lo profundo de tu corazón: Señor, te necesito, te necesito. Y también puede ser que seas una persona que necesita restaurar. ¿Sí? Ya conoces a Dios, ya te han hablado mucho de Cristo, inclusive puede ser que estés en una iglesia, pero necesitas volver a restaurar todo lo que el enemigo te quitó. Es porque sacaste a Dios del primer lugar en tu matrimonio. Perdiste muchas cosas en tu matrimonio. Es porque Cristo no está siendo el primer lugar. Le sacaste a Dios. Entonces tienes que volver a ponerlo como prioridad en tu matrimonio. Si quieres ver cosas nuevas, si quieres realmente mejorar, yo te garantizo, porque la palabra lo dice. Entonces en esta mañana también hagas una oración. Yo quiero guiarte para aquellas personas que quieran recibir a Cristo en su corazón y para aquellas personas que quizás están viviendo una vida, ¿sí? Hoy sí, mañana no, ¿sí? Eso no cuenta. Poner a Cristo en primer lugar es en todas las áreas de tu vida. No es a jugar al cristiano. Si realmente quieres mejorar tu relación matrimonial, tienes que decidir hoy, decirle a Cristo: Cristo, yo quiero que seas lo primero. Y empezar a cultivar esa relación, primero personal y luego con tu cónyuge. Padre Dios, en esta mañana, yo te agradezco por este tiempo donde las familias, los matrimonios son golpeados con ímpetu, pasan por tormentas difíciles. Pero he compartido esta palabra, Señor, y quiero fundamentar en el primer principio espiritual: ponerte a ti en primer lugar como cimiento del matrimonio. Hay muchas personas que están viendo quizás este mensaje hoy y quizás su mente rápidamente va a querer poner excusas del por qué su situación. Yo te pido, Espíritu Santo, que le hagas ver en esta hora primeramente su condición espiritual, para que a partir de ahí pueda, Señor, en primer lugar, dirigirme a aquellas personas que no te conocen y que quizás su matrimonio está en una situación difícil, que tú le estás dando una oportunidad para reconocer que tú eres el que has creado al hombre, a la mujer, has creado el matrimonio con un propósito bueno, dice tu palabra. Y cuando tú no estás, no formas parte del matrimonio, es imposible. Por eso oro en esta mañana por esa persona, por esa mujer, por ese hombre, que cada vez está más alejado de su matrimonio, que hoy en primer lugar se vuelva a ti y tú pongas ese amor que tú nos mostraste a través de tu Hijo Jesús al morir por nosotros en la cruz. No merecíamos, pero así nos amaste. Viniste a servirnos, no a ser servido, por amor a nosotros. Que experimente esa persona en esta mañana tu amor en el nombre de Jesús. Oro por esas personas que, conociéndote, Señor, se han enfriado en su relación, que están pasando por momentos de desierto espiritual y eso está afectando su matrimonio. Quizás muchos han soltado con su palabra que ya no quiere saber más nada, que quiere el divorcio. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que quebrantes ese corazón y les des la oportunidad del Espíritu Santo de primeramente acercarse a ti, de ponerte a ti en primer lugar, su relación contigo, de tal manera, Señor, que tú puedas hacer una obra en esa persona y a través de ese esposo o esposa a su matrimonio. Oro, Padre Santo, que tú restaures en el nombre de Jesús todo lo que el enemigo roba, Señor, y devuelvas, Padre Santo, sobre todo la intimidad, la comunión contigo a través de la obra preciosa de tu Espíritu Santo. Oro, Señor, por cada matrimonio que está viendo en este tiempo, en esta hora, en este momento, este mensaje, y que no postergue una decisión. Como hemos visto, que no deje eso en manos o decisión del cónyuge. Ese cónyuge, ya sea esposo o esposa, ahora, en el nombre de Jesús,
tome la decisión de trabajar por su matrimonio, permitiéndote a ti obrar en su vida. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.